Podcast. Las palabras sí importan, por eso usar un lenguaje que dignifique y humanice los problemas de salud mental es muy importante. Por eso hoy en Gel Café hablaremos de cómo abordar este grupo de enfermedades. Cuando hablamos de problemas de salud mental, nos referimos a un grupo muy importante de enfermedades que tienen que ver con depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, entre muchos otros. Y por eso, para entender mejor las enfermedades relacionadas con la salud mental, hemos invitado al doctor Walfred Rueda. Él es psiquiatra, pero además especialista en neurofisiología cognitiva y trastorno obsesivo-compulsivo. Así que, doctor, bienvenido a Gel Café. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Pues un saludo a ti y a tu auditorio. Hay un imaginario colectivo respecto de si voy al psicólogo no estoy tan mal, si voy al psiquiatra ya es que estoy perdido. Y yo voy al psiquiatra para que sepan. Así que ayúdanos con esa diferencia. Claro, sí, muchas veces hay un poco de desconocimiento, confusión sobre cuál es el rol del psicólogo y cuál es el rol del psiquiatra en la salud mental. Aquí es bien importante mencionar que para ser psiquiatra tienes que ser médico primero. Y posteriormente haces una especialidad de 4 años para estudiar psiquiatría. En sí, psiquiatría lo que trata, pues son las enfermedades mentales. Y el tratamiento psiquiátrico se basa tanto en la prescripción, en algunos casos, de terapias farmacológicas y también acompañado de una terapia, que puede ser la mayoría de las veces terapia cognitivo-conductual o mindfulness. En el caso del psicólogo, el psicólogo lo que estudia en un inicio es la conducta normal. Y cuando termina la licenciatura, los psicólogos, para poder ver pacientes, cuando se van por la rama clínica, porque existen varias ramas de la psicología, una es la clínica, tienen que realizar alguna especialización, alguna maestría, algún entrenamiento en algún tipo de terapia para poder atender pacientes y en general, pues pueden atender tanto problemas de la vida cotidiana como también apoyar el tratamiento en depresión y ansiedad u otros trastornos, perdón. Gracias. Y aquí muy importante, ojo, está bien si deciden tratarse con un psicólogo o con un psiquiatra, pero es bien importante porque hoy veo tantas cosas en las redes sociales y tantas personas que se autodenominan coach o asesores o consultores o simplemente terapeutas emocionales o 1000 cosas de esas. Miren, mi consejo es: asegúrense que se trate de un profesional de la salud certificado. Los psicólogos y los psiquiatras son profesionales de la salud certificados y, como nos acaba de explicar el doctor Rueda, la formación es completamente distinta. Cuando hablamos de un psiquiatra, hablamos de un médico, ¿no? De alguien que se formó en medicina y que luego hizo una especialidad en psiquiatría y que, por tanto, tiene un abordaje que, si me lo permites, doctor, no incluye solamente el uso de fármacos o de medicamentos, sino también las estrategias terapéuticas, digamos, tradicionales en el consultorio. Y por el otro lado están los psicólogos. Entonces, yo que soy psicóloga, les puedo contar que no necesariamente haber hecho una licenciatura en psicología te habilita para atender en terapia a un paciente, sino, como lo mencionabas correctamente, doctor, es necesario haber elegido la línea clínica y además formarse o especializarse también para poder atender a los niños o a los adultos o a una u otra situación emocional o psicológica en particular. Entonces, primer mensaje desde que Gel Café: por favor, atiéndanse con un especialista de la salud certificado. Y 2, todos deberíamos ir a terapia, ¿o no, doc? ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Hay condiciones como muy claras cuando se hace un diagnóstico de algún trastorno mental, pero finalmente todos en la vida no estamos libres de conflicto. Y en ese sentido, pues acudir a un tipo de terapia, acudir a terapia psicológica, yo creo que puede ser beneficioso, sobre todo porque a veces tenemos rasgos de conducta que pueden ser repetitivos y que estos nos pueden llevar pues a tener ciertas disfunciones a nivel personal, a nivel interpersonal, con la familia,
familia, a nivel escolar o también de trabajo. Entonces, yo creo que es muy oportuno podamos atender este tipo de situaciones y la verdad, pues nos lleva a ser cada vez más funcionales. Ahora, ¿hay razones o situaciones o enfermedades en los que tu sugerencia sea atenderse específicamente con un psiquiatra? Sí, específicamente, bueno, aquí es bien importante entender que el tratamiento de los trastornos mentales, por lo regular o casi siempre, es un tratamiento multidisciplinario en donde se encuentra el psiquiatra, se encuentra el terapeuta, el psicólogo y puede haber otros miembros del grupo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión se puede manejar perfectamente en terapia psicológica exclusivamente cuando es leve, moderada, pero cuando la depresión tiene un impacto muy importante, los síntomas son severos y llegan a grados, por ejemplo, de ideación suicida, aquí no solamente es necesario la terapia psicológica, sino también es muy importante ir con el psiquiatra y acompañarlo de un tratamiento farmacológico u otras estrategias, no solamente farmacológicas, como la estimulación magnética transcraneal o la terapia electroconvulsiva, que bueno, en este caso ya estaríamos hablando de depresiones resistentes a tratamiento o de depresiones muy severas. A ver, pero vámonos por el comienzo. Sí. La ansiedad y la depresión son por mucho las condiciones que tienen mayor consulta en el país. Estamos hablando de que casi el 80% de la consulta tiene que ver justamente con ansiedad y depresión, que ojo, no son condiciones emocionales, son trastornos de salud mental que merecen atenderse. Cuéntanos un poco más de la diferencia entre ansiedad y depresión para definirlas y cuándo pueden estar relacionadas con una situación temporal que estamos viviendo y cuándo tendríamos que preocuparnos más y cómo abordarlo. Claro que sí, aquí es bien importante entender que, bueno, pues la depresión y la ansiedad lo que están afectando, pues es el afecto. Y es normal que todos en algún momento de la vida nos sintamos tristes, nos sintamos también un poco ansiosos, pero cuando estas situaciones de sentirse triste o ansioso comienza a ser crónico, que se presenta casi todos los días, casi todo el tiempo, perdura semanas o meses y que esto está acompañado de otros síntomas como no poder dormir bien porque está uno preocupado, pensando, dándole vueltas a las cosas y esto te genera insomnio y se acompaña de alteraciones del apetito, que no te puedes concentrar y que incluso tienes ideas de que pues no te sientes bien contigo mismo y tu planeación a futuro es como muy pobre o incluso llegas a tener ideas suicidas, es entonces cuando se convierte en un problema de salud mental. También hay que diferenciarlo de un duelo. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, es normal sentirse triste. Pero si esta tristeza perdura durante mucho tiempo y es muy severa y también se acompaña de otros síntomas, por ejemplo, el deseo de no vivir, bueno, pues aquí requiere de una atención especializada. Se considera que, por ejemplo, que cuando un duelo dura más de un mes, es muy importante, un mes con síntomas muy intensos, acudir a un profesional de la salud. Ok, a ver, varias preguntas. Entonces, ¿qué exactamente le llamamos ansiedad? ¿Y cómo la separamos de la depresión? Entonces, ansiedad es qué y cómo se siente. Bueno, la ansiedad, como el término como tal, es un miedo. Y es normal tener miedo ante ciertas situaciones o tener preocupación. En sí, el trastorno de ansiedad es cuando este miedo es irracional, cuando la mayoría de las veces no existe una causa que lo esté provocando o cuando existe una causa que provoca esta sensación de nerviosismo, inquietud, ansiedad o miedo, esta sensación es excesiva, sobrepasa a la causa que lo está provocando. Y esto además se acompaña de otros síntomas, no solamente de estar ansioso la mayor parte del día, sino también de manifestaciones físicas que puede ser sudoración de las manos, sensación de falta de aire, hormigueo en alguna parte del cuerpo, taquicardia, pero además también, al igual que la depresión, puede haber alteraciones del sueño, alteraciones de la concentración y también alteraciones del apetito. Entonces, la gran diferencia con la depresión es que en la depresión lo que se afecta es el estado de ánimo. Ok, entonces, a ver, estar ansiosos o con miedo
porque vamos a presentar el examen de fin de curso, es normal. Sería raro no tener ansiedad, ¿no? O sea, tener tantita ansiedad porque es nuestra presentación de la obra de teatro. Hasta un poquito de ansiedad nos da ahorita que estamos arrancando el podcast para que todo salga bien. Esa es normal. Sí. Pero cuando ese miedo no tiene una razón específica o es excesivo versus la razón, entonces habría que pensar en que podemos estar pasando por un proceso de ansiedad, y más, como lo decía el doctor, cuando esto va acompañado de otra serie de síntomas que son físicos, porque además algo muy triste en nuestra sociedad es que se piensa que las enfermedades de salud mental son medio imaginadas. Es que te lo estás imaginando, lo estás o lo estás inventando, ¿no? Y en realidad se trata de algo que sientes tanto física como, por supuesto, mentalmente, y que tiene otras condiciones. Ahora, cuando hablamos de depresión, nos decías, doctor, estamos hablando de una tristeza prolongada que se acompaña ¿de qué? Pues se acompaña sobre todo de desmotivación, como que uno deja de sentir placer por las cosas que antes le agradaban. Una persona que está realmente deprimida, supongamos un hombre que le encanta ver los partidos de fútbol, pero cuando está deprimido y uno le dice, oye, pues vamos a ver el partido de fútbol, y que antes le súper emocionaba ver el fútbol y ahora dice, no, la verdad no me emociona tanto, no quiero verlo. Bueno, entonces ese es un signo de que tiene un síntoma que se llama anedonia, que es la pérdida de la capacidad para experimentar placer. Además de estos dos síntomas que son muy importantes, la depresión y la desmotivación, se puede acompañar de alteraciones del sueño, alteraciones de la concentración, una pobre proyección o visión a futuro, y también ideas de muerte o a veces ideación suicida. Así es. Ahora, estas situaciones que en muchos casos pueden ser temporales, ¿no? Como nos lo explicaba el doctor Rueda, miren, perdimos un ser querido, perdimos el trabajo, cambiarse de casa, cambiarse de ciudad. Son momentos que generan situaciones de estrés importante y que, bueno, pueden venir acompañadas de un poco de ansiedad o depresión temporal, que de todas maneras, aunque sea temporal, qué saludable es ir a terapia y que nos ayuden a superar y a aprender de esas situaciones que estamos viviendo. Ahora, lo triste en México, y no es diferente en el resto de América Latina, es que tan solo el 20% de la gente que está pasando por procesos de depresión o ansiedad o de otro tipo de trastornos mentales recibe atención profesional. Y eso es algo que tendríamos que cambiar, doctor Rueda. Sí, totalmente, y sí, estas cifras que menciona es totalmente correcta. Y aquí el problema es que muchas veces las personas no tienen acceso o no se animan a ir a un tipo de tratamiento, ya sea psicológico, psiquiátrico, en gran medida por el estigma, como mencionabas al principio. No, pues como, o sea, en la actualidad se sigue utilizando palabras tan estigmatizantes como, pues es que estoy loco, entonces si voy con el psiquiatra, voy con el psicólogo, pues van a decir que estoy loco, ¿no? Entonces el mismo estigma y la discriminación pues impiden que las personas vayan a tratamiento, y por eso tenemos bajos números de pacientes que son diagnosticados y que son tratados, a pesar de que estas enfermedades sí son muy frecuentes. Se considera que casi un tercio de la población en algún momento de la vida ha padecido un problema de depresión o de ansiedad u otro trastorno mental. Muy cierto. Yo lo decía al comienzo del episodio que las palabras sí importan y que eliminar el estigma, hacer de esto una conversación abierta, no tener un problema. Es más, yo le confieso algo. Para mí, alguien que va a terapia es alguien que me genera mucha confianza, porque siento que se está ocupando de sus emociones, de sus dudas, de sus situaciones, versus alguien que siente que no lo necesita y que lo puede tratar solo, pero creo que tiene mucho que ver justo con esto que usted decía del estigma social alrededor de la terapia. ¿Qué podemos hacer para disminuir, erradicar este estigma que tanto daño le hace a la salud mental de la población? Bueno, pues existen varias estrategias y qué bueno que lo mencionas. De hecho, una de las estrategias es lo que estamos haciendo ahorita, lo que estás haciendo con tu programa, hablar abiertamente sobre salud mental, sobre los problemas de salud mental, y yo creo que parte, pues, la educación sobre salud en general
y sobre trastornos mentales es muy importante para disminuir el estigma. Vaya, el conocimiento siempre nos va a ayudar a quitar estas ideas dogmáticas, ideas pues que no están basadas en algún tipo de evidencia. Y otra de las estrategias que sirve mucho es pues los testimoniales de los mismos pacientes que han tenido algún problema de salud mental y que abiertamente, de forma muy valiente, pues hablan sobre cómo es que experimentan o cómo viven con un problema de salud mental y cómo les ha ido con el tratamiento. Entonces, bueno, este esfuerzo que tú haces al hablar sobre este tipo de temas, la verdad, pues te felicito porque pues es algo que enriquece mucho a la sociedad. Ahora, el problema es tan grave que les voy a dar 2 datos. 1, el suicidio es una de las principales causas en adolescentes a nivel global. Y es mucho más común el suicidio en hombres que en mujeres. Y estos 2 datos dicen mucho de nuestra cultura como sociedad. En el caso de los adolescentes, ¿cómo podemos pensar con mucha frecuencia que estas situaciones de depresión, de ansiedad, son parte de la edad y no darle la relevancia necesaria a atenderlas? Y por otro lado, doctor, en los hombres, que culturalmente les contaron que había que ser fuerte, ¿no? Que los hombres no lloran, pues ¿cómo voy a decir que voy a ir a terapia si eso es reconocer debilidad? Podría ser parte de las causas por las que el suicidio es tan común también en este grupo, muy por encima de las mujeres que por otras razones tenemos una mayor apertura para hablar de nuestras emociones o con las amigas o con la familia, y eventualmente son mucho más frecuentes las mujeres en consulta de psicología y psiquiatría que los hombres o los adolescentes. Sí, exactamente. Yo creo que acabas de tocar un punto muy importante que tiene que ver con diferencias culturales en la forma en que los hombres y las mujeres pues son digo, educados, criados, cómo se van enfrentando a diversas etapas del desarrollo, en donde al hombre, bueno, pues un poco de la cultura machista es que el hombre no debe de llorar, no debe de mostrar sentimientos, pero aquí hay un dato un poco contradictorio. Si bien las mujeres son las que reportan mayores tasas de depresión y de ansiedad, y que es posiblemente porque también culturalmente las mujeres buscan más ayuda que los hombres, y además que los cuadros depresivos en los hombres pueden ser un poco diferentes. A veces los hombres no se manifiestan tristes, sino más bien irritables. Y la causa por la cual los hombres se enfrentan más tasas de suicidios es porque los hombres tienen métodos de suicidio mucho más agresivos que las mujeres. Entonces, esa es una de las razones por las cuales pues, hay mayores tasas de suicidio en los hombres que en las mujeres, y que también desafortunadamente el consumo de sustancias está muy relacionado con el suicidio, y que es más frecuente el consumo de sustancias en hombres que en mujeres. Ahora, doctor, cuando decimos palabras inadecuadas como las que acabas de decir, no, pues que de estar loco, es que es débil, es una persona débil emocionalmente, es que es inestable y entonces por eso necesita ir a terapia. ¿Cómo empezamos, además, por supuesto, de generar estos espacios de comunicación, a normalizar el hecho de atender estas situaciones? Porque incluso entre sus colegas médicos, y este podcast lo escucha y lo ve, y gracias mucho la comunidad médica, entre la comunidad médica no psiquiatra, de repente tampoco es tan frecuente que se sugiera remitir o atender o interconsultar con psiquiatría o con psicología una situación que puede tener aparentemente solo que ver con la salud física. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí yo creo que existe una gran área de oportunidad de los programas educativos de medicina, en donde muy pocas veces estos programas tocan pues problemas de salud mental. Entonces sí, también existe una gran cantidad de estigma y discriminación sobre salud mental en la misma comunidad médica, pero precisamente a través de estos esfuerzos de la sociedad de llevar información, de llevar conocimiento, yo creo que nos pueden ayudar mucho a ir disminuyendo incluso en el medio médico pues la discriminación. ¿Cuántas veces un problema de salud mental puede ser en realidad el origen
y la causa de sintomatología física? Pues es bien frecuente y sobre todo en los trastornos de ansiedad y esta relación entre la salud mental y la condición física, digo, está muy bien estudiada. Se ha visto que, por ejemplo, estar sometido a un estrés crónico y que finalmente la depresión y la ansiedad causan un estrés crónico, nos va a llevar a alteraciones hormonales. Por ejemplo, hay un incremento muy importante en los niveles de cortisol. Cuando uno está deprimido, está ansioso, aumentan los niveles de cortisol y esto nos va a causar pues alteraciones a nivel metabólico, a nivel físico y nos hace más propensos a tener diabetes, a tener obesidad, también, bueno, pues a ser más propensos a tener cuadros infecciosos. Entonces hay una relación muy cercana, además de que, bueno, en los trastornos de ansiedad es muy frecuente que haya manifestaciones físicas. Muchos de los pacientes con trastornos de ansiedad, sobre todo con trastorno de pánico, no van directo con el psiquiatra, primero van a urgencias porque sienten que les está dando un infarto, tienen opresión en el pecho, sensación de falta de aire y dicen, bueno, ¿qué me está pasando? Y es totalmente normal porque cuando la mente duele, no existe un lugar físico donde localizar ese dolor. Por ejemplo, cuando uno tiene migraña, dice, me duele la cabeza, voy con el neurólogo, pero cuando duelen las emociones, pues aquí es un poco más difícil de decir qué es lo que me está pasando. Entonces el cuerpo se expresa físicamente y uno va, bueno, primero a lo mejor en los casos de trastorno de ansiedad a urgencias y una vez que se descartan causas médicas, bueno, pues entonces es cuando se canaliza con el psiquiatra. Doctor Rueda, ¿qué frase has dicho? Porque cuando la mente duele, pues es que puede doler en cualquier lugar, ¿no? O sea, solo sabemos que no estamos bien. Exacto. ¿No? Solo sabemos que hay incomodidad y esa incomodidad puede ser incluso que te duele respirar, ¿no? Estos cambios abruptos de peso, estos cambios abruptos de apetito o que pueden ser un desgano total o todo lo contrario, una ansiedad compulsiva por comer, la falta de energía o la hiperactividad no controlada. Entonces, qué importante estar al pendiente de estas manifestaciones porque nuestro cuerpo habla, pero no solamente habla de lo que físicamente nos está pasando, sino cómo de alguna manera ese dolor de la mente se va a manifestar a través de diferentes síntomas del cuerpo. Totalmente, y esto es, como mencionaba, como muy frecuente, y a veces esto es también lo que hace que las personas no identifiquen que algo está pasando con ellos y no busquen ayuda, porque yo mencionaba, existe como un continuum entre sentirse triste, que es normal, todos podemos experimentar tristeza, pero no sabemos en qué momento esto llega a ser ya un problema, y llega a ser un problema precisamente cuando esta sensación de tristeza o ansiedad está afectando nuestra funcionalidad, está afectando nuestra calidad de vida, la manera en que nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, alguien que está muy deprimido, bueno, pues puede sentir mucha fatiga, puede tener problemas para concentrarse y esto le puede llevar a tener pues alguna falla en el trabajo, errores por la falta de concentración. Entonces aquí es mucho ojo, sí me siento triste y bueno, sí es normal sentirse triste, pero la tristeza ya me está afectando en mi trabajo, como el caso de no concentrarse y cometer errores. Entonces es momento de acudir con un especialista. Muy cierto, y es en esto que hemos hablado el día de hoy, de no usar las palabras que pueden lastimar o que pueden incrementar el estigma. Pensar en alguien que tiene un desgano frecuente por hacer las cosas que se espera que haga, por estudiar, por trabajar, por practicar algún deporte y simplemente pues marcarlo como flojonazo porque quiere estar todo el día metido en su cama o en el sillón, tal vez nos puede estar hablando de un trastorno de depresión que tendría que tratarse. Ahora, otra pregunta bien común es, ¿cuándo estos trastornos de salud mental deben ser tratados con medicamentos? Porque la gente le tiene miedo a los medicamentos que usan los psiquiatras, miedo porque pueden generar adicción, miedo porque generen dependencia, miedo incluso porque me esté viviendo una realidad que en cuanto me suspendan el medicamento voy a regresar a ser la misma persona triste o ansiosa que era antes. Y entonces escucho gente que ya va a terapia, pero que dice, yo prefiero ir a terapia,
pero no quiero tomar medicamentos recomendados por un psiquiatra y hay como un miedo, están un poco satanizados en su uso, doctor. Sí, también existe mucho estigma hacia los tratamientos farmacológicos, a los antidepresivos, en general hacia todos los psicofármacos, pero realmente estas creencias no están basadas en una evidencia, porque en realidad ningún antidepresivo genera algún tipo de dependencia y sí se tienen que tomar durante periodos largos. ¿Por qué? Porque se ha observado que cuando se toman por periodos largos es menos probable que vuelva a haber una recurrencia de depresión o de ansiedad. Qué interesante. O sea, en lugar de, mira, me lo voy a tomar estas 3 semanas que no puedo conmigo, es mejor, por supuesto. Además, que bueno que requieren receta, porque son en su mayoría medicamentos controlados, pero deben ser tomados por periodos más prolongados y además supervisados por un especialista. Sí, exactamente. Siempre debe de haber una supervisión para poder identificar en qué momento se debe de suspender el tratamiento o continuar con él, sobre todo por el riesgo de que existan recaídas. Desafortunadamente, el menor número de personas que experimenta un episodio depresivo jamás vuelve a experimentar otro episodio depresivo. La mayoría de las veces, quien tiene un episodio depresivo es muy probable que a lo largo de su vida vuelva a tener varios episodios depresivos. Wow. Ahora, para cerrar, doctor, esto no es como una enfermedad infecciosa en la que pues nos vamos a hacer algún tipo de estudio que nos confirme o no viral. Pues se trata de tal cosa y entonces este es el tratamiento. Es más complejo diagnosticar las enfermedades mentales. Brevemente, ¿cómo le hacen? ¿Cómo identifican cuál es la etiqueta o el diagnóstico que corresponde a estos problemas relacionados con la salud mental? Bueno, aquí el diagnóstico de los trastornos mentales es totalmente clínico. Esto es con base a lo que el paciente comenta, los síntomas que se van identificando, y es así como se hace el diagnóstico. En la actualidad no existe ninguna prueba de laboratorio o de imágenes cerebrales que nos indiquen, mira, aquí en la resonancia de cráneo se muestra esto, indica que la persona tiene depresión. Eso no existe. A veces los psiquiatras sí mandamos a hacer estudios, ya sea de sangre o de algún estudio de imagen cerebral o un electroencefalograma, porque sospechamos que a lo mejor existe alguna causa física o alguna causa neurológica que esté asociado con la depresión. Entonces eso es más que nada para descartar causas médicas no psiquiátricas que estén causando la depresión, pero en sí el diagnóstico de todos los trastornos mentales es totalmente clínico con base en el interrogatorio. Y recuerden que acabamos de platicar con nuestro querido Pepe Bandera acerca del trastorno funcional digestivo y él nos contaba como gastroenterólogo cuántas veces lo que le tiene que decir a los pacientes es: en tu intestino no tienes nada, por favor ve con el psiquiatra porque estas manifestaciones intestinales tienen que ver con un trastorno mental, no con un trastorno físico, lo que no quiere decir que los síntomas físicos no sean reales ni que no se estén sintiendo y que no estén afectando la salud de la persona. Lo particular, doctor, es cómo es mucho más frecuente que atendamos la salud física. Somos todos medio malos pacientes y esperamos hasta que ya no podemos. Pero bueno, los de Gel Café no. La gente que escucha Gel Café es responsable de su salud, pero es mucho más frecuente que atendamos síntomas físicos porque sentimos como que nos incapacitan más, ¿no? El dolor, etcétera. Pero la salud mental la dejamos para después o ni siquiera la tratamos cuando es tremendamente frecuente. ¿Cuál sería su mensaje como especialista en psiquiatría para todos los que nos escuchan alrededor de las enfermedades de salud mental? Pues aquí mi mensaje es que ante la menor sospecha de que yo pueda tener un cuadro de depresión o de ansiedad o que note que existen cambios significativos en mi conducta de ya no me puedo levantar de la cama, me siento tan triste que me la paso llorando todo el día. Cualquier indicio que uno identifique o que le lleve a sospechar algo me está pasando, acudir con un profesional de la salud mental y ya el profesional de la salud mental les dirá, muy bien, es normal lo que te está pasando, no te preocupes, en algunos días se te pasará o les dará alguna recomendación o les dirá, sí, efectivamente, qué bueno que viniste porque estás pasando por un episodio de depresión o de ansiedad o de otro trastorno mental y es muy importante
que recibas un tratamiento, porque aquí, ojo, los trastornos mentales, sí, muchas veces son crónicos, pero las terapias actuales, tanto terapia psicológica como la terapia farmacológica u otro tipo de terapias, se ha demostrado que son altamente efectivas y pueden regresar a tener una mejor calidad de vida y una mejor funcionalidad, y pues no hay necesidad pues de estar sufriendo. ¿Qué necesidad de sufrir? Como dijo el doctor Rueda. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Health Café para hablar de este importante tema. No, muchísimas gracias a ti y pues a todos tu auditorio. A ver, hoy que tratamos de hablar de las enfermedades de salud mental, en realidad nos enfocamos en las dos más comunes, que son la ansiedad y la depresión, pero prometemos otros episodios para hablar de estos otros trastornos que son más comunes de lo que pensamos y que, como decía el doctor Rueda, atenderlos a tiempo con los especialistas adecuados puede hacer una gran diferencia en la calidad de vida de las personas. No normalicen el dolor, no normalicen la incomodidad, porque seguro que hay alguien que los puede ayudar a estar mejor. Yo soy Juana Ramírez y los espero como cada lunes en un episodio de Health Café para hablar de los temas de salud que nos importan a todos sin filtros. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.